Y vamos a darle un aplauso a Dios porque la palabra de Dios se recibe con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Amén. A su nombre. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 9 y leo la palabra del Señor con la bendición del Padre Creador, de Jesucristo Redentor y del Espíritu Santo Consolador. Amén. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado como muerto. Mire, familia, lo importante que es el mantenerse despierto cuando Dios está hablando. Mantenerse despierto cuando Dios está hablando. Este hombre se quedó dormido, literalmente hablando. Sí, él que cerró sus ojitos por el cansancio y lo extendido del mensaje de Pablo y la hora de la noche. Cerró sus ojitos, estaba sentado al orillo de la ventana, se quedó dormido profundamente y se cayó. Él fue literalmente, pero la enseñanza espiritual para nosotros es que no nos quedemos dormidos cuando el Señor está hablando. Cuando el Señor está hablando, usted y yo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en nuestra vida produce vida, pero el sueño espiritual produce muerte. ¿Qué le dice el apóstol Pablo en la iglesia? Por eso hay muchos enfermos entre ustedes y muchos aún duermen, porque no han sabido discernir el cuerpo de Cristo. A su nombre. En una oportunidad el patriarca Abraham se quedó dormitado, se quedó físicamente dormitado cuando Dios estaba hablando y cuando Dios estaba teniendo un trato personal con el patriarca. Pestañó y se quedó algo dormido. ¿Y sabe qué trajo eso como consecuencia? ¿Sabe qué consecuencia trajo el hecho de que Abraham pestañara mientras que Dios hablaba? Que toda la descendencia que salió de sus entrañas estuviese cautivo en tierra ajena por 400 años, porque Abraham pestañó cuando Dios le estaba entregando una palabra. Mire, familia, no hay que pestañear, hay que mantenerse velando, vigilante, para que cuando Dios suelte la palabra, usted la pueda agarrar y usted se pueda edificar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y edifica, construye desde adentro. A su nombre. Sigue diciendo el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hermano, familia, iglesia, présteme atención a algo. Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, a través de sus secuaces, a través de los demonios, que el Señor los reprenda, a través de todo espíritu inmundo, está a la expectativa de todo lo que usted dice y de todo lo que usted hace para poder poner piedra de tropiezo en su vida y poder hacerle caer. Satanás, a través de todos sus demonios, que el Señor lo reprenda, siempre está a la expectativa para tendernos lazo. Y aquí Satanás estaba dando vueltas como león rugiente. Estaba viendo lo que Pablo estaba haciendo, estaba al pendiente de lo que Pablo estaba haciendo, viendo a ver en qué momento le echaba a perder el negocio al apóstol Pablo, viendo a ver en qué momento distraía y hacía algo para echar a perder todo lo que el apóstol Pablo estaba logrando. ¿Y qué consiguió? Consiguió un descuidito de alguien
¿Qué consiguió el enemigo? Un descuidito de alguien. Alguien le presentó el momento específico a Satanás, para Satanás que el Señor lo reprenda, echarle a perder el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y llegó Satanás y ¡pin! Lo empujó. ¡Pum! ¿Sí? Hasta ahí llegó la enseñanza. Salió Satanás, un millón, gané. Sí, le eché a perder el trabajo al apóstol Pablo, le eché a perder el trabajo al gritón, le eché a perder el trabajo a este palabrero. Produjo una muerte. Pero lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, no sabe es que cuando él viene, ya Dios ha venido, ha ido y vuelve a venir otra vez. Y no. Que se quite eso de la cabeza del enemigo, que alguna vez le va a ganar una a Dios, que alguna vez va a agarrar al Padre desprevenido y le va a ganar ventaja. Que se quite eso de la cabeza. Dice la palabra del Señor que el Padre conoce nuestros pensamientos, aún desconocidos para nosotros. Aún antes de que se formulen en nuestras mentes, en nuestras cabezas, el Padre ya conoce tus pensamientos. Por lo tanto, ¿habrá algo oculto entre cielo y tierra para Dios? ¿Habrá algo oculto? No hay nada oculto para el Padre entre cielo y tierra. Si aún antes de que se formule el pensamiento en mi memoria, ya Dios lo conoce, ¿qué le puedo ocultar yo a Dios? ¿Qué le puedo ocultar al Padre? Pero lo que no sabía el enemigo, que el Señor lo reprenda, es que lo que él había tratado de enturbiar, con lo que él había tratado de enturbiar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, con eso Dios se iba a glorificar grandemente en ese momento. Porque si alguien de los que estaban en la reunión dudaba del llamado del apóstol o ponía en duda el mensaje del apóstol, Dios lo confirmó. Dios confirmó ese llamado con la resurrección del joven que acababa de morir en ese momento. Dios se glorificó en una manera más grande y más amplia que del simple hecho de las palabras de Pablo. Pablo estaba enseñando con palabras de sabiduría, pero Dios confirmó la palabra de Pablo con una evidencia de poder, con una evidencia de que en el nombre de Dios hay poder aún hasta para resucitar a los muertos. Cumple la palabra que dice Mateo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el enemigo se conocía esa palabra, pero el enemigo creía que Dios andaba de parranda. Pero el enemigo creía que el Padre andaba de fiesta y que había dejado al apóstol Pablo solo. Y entonces, en lo que Satanás creyó que le iba a perturbar, Dios terminó glorificándose. Mire, familia, puede que en su vida haya muchos problemas y que Satanás esté celebrando. Puede que en su vida Satanás esté celebrando alguna victoria, pero déjeme decirle algo por la palabra del Señor, que cuando Satanás esté tratando de celebrar algo, el Señor le va a aguar, le va a apagar la fiesta en el nombre de Jesús, porque aún de donde hay muerte, el Señor puede levantar vida. Aún de las piedras el Señor puede levantar descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero el nombre de Cristo será glorificado en tu vida y en mi vida, cueste lo que cueste, y muy por encima de lo que Satanás haya determinado para tu vida, en el nombre de Jesús. Después de haber subido, dice el 11, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Amén. O sea, no hubo trampa del enemigo que le callara la boca. No hubo estrategia del enemigo que le callara la boca. Dice que bajó, le dio vida al que estaba muerto, volvió a subir al aposento, partió el pan y siguió hablando hasta que el día amaneció. A su nombre. Y puedo hacer una pregunta, familia. ¿Usted cree que alguien más se quedó dormido en ese servicio? ¿Usted cree que hubo otra persona que durante la noche se quedó dormido en ese servicio con la experiencia que acababan de pasar? ¿El cristiano que se duerme en el culto?
está peligrando. Así que familia, con los ojitos bien abiertos y con el corazón bien abierto, en el nombre de Jesús, amén, para poder recibir la palabra del Señor. Dice el versículo 12: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Dice: enviado pues desde Mileto, el versículo 17, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quién? De los judíos. El apóstol Pablo amaba al judío. El apóstol Pablo amaba la tierra santa. El apóstol Pablo amaba Jerusalén. El apóstol Pablo amaba todo lo que tenía que ver con Jesús, pero era de quienes más sufría persecución. Era de los que tenían que ver con Jesús. Era de los judíos. Los judíos le perseguían a donde quiera que el apóstol Pablo iba. Ustedes recuerdan cuando leíamos el capítulo 16, cuando leíamos el 15 y el 17, que decía que el apóstol Pablo se iba de una ciudad a otra. Y cuando los judíos de esta ciudad se enteraban de en qué ciudad estaba el apóstol Pablo, se reunían y iban a aquella ciudad a formarle alboroto. ¿Sí recuerdan? Por quien el apóstol más amaba era que él más era perseguido y más era sufrido por los judíos. Mira lo que está diciendo: y han venido las pruebas, lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que me fuese útil he rehuido de enseñaros, anunciaron y enseñaron públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Familia, no había algo en esta tierra humanamente posible que detuviese el caminar del apóstol Pablo. No había nada. No había nada, ni persecución, ni frío, ni calor, ni cárcel, ni cadenas, ni apedreamientos, ni nada que viniese en contra de un hombre como el apóstol Pablo, que estaba convencido de su llamado y de quién lo había llamado. No había nada que lo detuviese. Pero el objetivo, el trabajo y la predicación del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba claro en lo que tenía que hacer. ¿De quién recibía más persecución? De los judíos. Sin embargo, él testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Era un continuo testificar, era un continuo hablar la palabra de Dios. El apóstol Pablo se caracterizaba porque nunca se callaba la boca. Nunca vivía con su boca cerrada. Siempre donde llegaba formaba una sanpablera. Siempre donde llegaba se formaba un alboroto. Para bien o para mal, siempre había un anuncio de que el apóstol Pablo estaba en los predios. Amén. Anunciando el evangelio de la paz a judíos y a gentiles, porque a eso había sido llamado a pregonero. Familia, usted y yo hemos sido llamados por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, aquel en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Hemos sido llamados a anunciar a tiempo y afuera de tiempo, a los de adentro y a los de afuera, a los propios y a los extraños, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que solo en Jesús hay salvación y hay redención para nuestros pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 22. Dice la palabra del Señor: ahora he aquí
ligado yo en espíritu. ¿Voy a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sabe? Estuve leyendo otras versiones. Estuve buscando otras versiones y la otra versión decía: ahora yo, obligado por el Espíritu, dice otra versión. Otra versión dice: y yo, encadenado al Espíritu, voy a Jerusalén. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera. Pero todo lo que sé, lo sé por el Espíritu. Porque el Espíritu me da testimonio diciendo de que lo que me espera adelante son prisiones y tribulaciones. ¿Ok? Prisiones y tribulaciones. Voy a Tierra Santa. ¡Oh, qué gozo y qué alegría! Voy a Jerusalén, la tierra del Maestro. ¡Qué gozo y qué alegría! Me voy a regocijar con los hermanos. ¡Qué gozo y qué alegría! Pero lo que el Espíritu Santo le decía: ponte duro, Pablo. Ponte duro, porque lo que te espera son prisiones y tribulaciones. Así que ponte duro. Y el apóstol Pablo tenía que llenarse de valor y del Espíritu Santo de Dios, pero no se echaba para atrás. Fuese lo que fuese que se iba a encontrar. Mire, familia, cuánto quisiera Dios, cuánto quisiera el Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, que como mínimo el carácter del apóstol Pablo fuese formado en cada uno de nosotros, por no decir el carácter de Cristo. Pero humanamente posible y alcanzable, como mínimo el carácter del apóstol Pablo, que no se echaba para atrás, aunque el Espíritu Santo le decía: allá lo que te esperan son prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo decía: si eso es lo que me espera, que vengan todas las que vengan, pero para adelante es para allá y para allá es para donde voy. A su nombre. Siga diciendo la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque realmente lo único que realmente me interesa es que acabe la carrera que me ha sido encomendada, es que acabe la obra que me ha sido encomendada, es que termine con gozo el ministerio, el encargo, la encomienda, el don que recibí de parte del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo: ni siquiera mi vida estimo preciosa ni valiosa por encima de lo que el Señor me ha encomendado a hacer en esta tierra, porque de qué me sirve vivir y gozar de grandes beneficios si no estoy haciendo lo que el Señor me pidió que hiciera. Siempre lo he dicho: ¿de qué le hubiese servido a Juan el Bautista vivir 40 y 50 años de edad si no hubiese anunciado al Mesías? Él vino única y exclusivamente a anunciar: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno, ni siquiera postrado, de desatar el calzado de sus pies. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres?, ¿qué respondió Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y cuál es mi trabajo? Enderezar la vereda, la calzada para el que viene detrás de mí. Yo lo bautizo con agua, pero el Cordero de Dios que viene detrás de mí, Él lo bautizará con Espíritu Santo de Dios. A su nombre damos gloria. Amén. ¿De qué le hubiese servido a Cristo vivir 50, 70 y 80 años en esta tierra si en el Getsemaní Él hubiese dicho: Padre, no quiero la copa, olvídate de esa copa?
no me siento capaz, no la voy a pasar. Es más, estoy muy joven, tengo 32, 33 años, ahora es donde tengo vida por delante para meterme evangélico. No, ¿qué me voy a meter evangélico tan temprano si lo que me toca es vivir? Después, ¿cómo voy a disfrutar de la vida si los evangélicos lo que hacen es prohibirme? Si la Biblia es una carta magna llena de prohibiciones, ¿cuándo voy a disfrutar yo mi vida? Cuando esté viejito, cuando me muera, no tengo que disfrutar. Si Jesús hubiese dicho eso y hubiese pasado la copa que hubiese tenido que beber, ¿qué sería de ti y de mí si Jesús no hubiese cumplido el objetivo? ¿Y qué sería de Jesús si Él no va a la cruz? Amén. En una oportunidad uno de sus amigos le dijo: no, maestro, no vayamos a esa ciudad, porque en esa ciudad te están buscando para matarte. El maestro se dio la vuelta y le dijo: ¿acaso no sabes que para eso he venido? ¿Acaso ignoras lo que dicen las Escrituras? Que para eso he venido, para morir. ¿Sí? Si había algo que Jesús tenía claro, era que Él había venido a morir por tus pecados y por mis pecados, que Él no había venido ni a vivir ni a gozar la vida, que Él no había venido a tener larga vida y a ser prosperado. No, Él había venido a un objetivo, era el de redimir a la humanidad, y esa redención se tenía que dar en la cruz. Y Él, aunque muy doloroso era el camino que le tocaba, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que Cristo fuera a la cruz. Ahora yo pregunto: ¿conoces la voluntad del Padre para tu vida? ¿Conoces la voluntad del Padre para tu vida? Vamos a continuar, vamos en el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo se estaba despidiendo. ¿Qué edad tenía? Desconozco. Lo que sé es que el apóstol Pablo se estaba despidiendo. Él le dice: ya más ninguno de ustedes verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque el evangelio les he anunciado la palabra de verdad, les he anunciado la verdad del evangelio, y cada uno de ustedes de aquí en adelante son responsables delante de Dios de su vida y de lo que hagan con su vida. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no una parte del consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo esto? Le estaba hablando a los ancianos que había convocado para hablar con ellos y entregarle la congregación de la zona. Entregarle la congregación de aquella parte, le dijo, sobre la cual el Señor los ha puesto como supervisores, como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Familia, no es tu iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia del Padre, y cada uno de nosotros debemos velar por el buen funcionamiento de la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo se esté llevando el evangelio tal y cual como nuestro Señor Jesucristo nos lo anunció en aquellos días. Amén. Dice el 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de ellos a muchos de los hijos de Dios
que han sido comprados y lavados por la sangre del Cordero. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Les dice: después que yo me vaya, porque mi lucha ha sido enfurecida en contra de los falsos maestros. Mi lucha ha sido enfurecida en contra de los que han tratado de introducir falsas enseñanzas al cuerpo de Cristo. La lucha del apóstol Pablo era frontal. Era frontal contra todo el falso maestro que se levantaba, contra todo aquel que se levantaba en contra del evangelio del reino. La lucha del apóstol era frontal. Él no tenía compasión con nada, ni con nadie, al momento de defender la palabra del Señor. Él les dijo: pero en el momento en que yo me vaya, en el momento en que yo parta de esta tierra, yo sé que van a entrar muchos lobos. Se los estoy advirtiendo. Cuídense de los lobos, dice el apóstol Pablo. Se los estoy advirtiendo. Cuídense de las falsas enseñanzas. Cuídense de las personas que abundan en las calles, en las redes sociales, en todos los sectores, hablando falsamente un evangelio falso, hablando falsedades acerca del reino. Y es más, les dice el apóstol Pablo: hay algo que les voy a advertir: de en medio de ustedes se levantarán también hombres amadores de sí mismos, hombres que hablen falsa doctrina y que tuerzan las enseñanzas. Por eso es nuestra presión, domingo a domingo, y cada vez que nos encontremos, estudiemos las Sagradas Escrituras. Familia, no dejemos de estudiar la palabra del Señor. Familia, no nos apartemos de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque es la única forma en que usted va a identificar una falsa enseñanza. Cuando usted conoce la verdadera. Cuando usted conoce la verdadera enseñanza, es la única manera que usted va a descubrir la falsa enseñanza. ¿Y sabe por qué? Porque la falsa enseñanza no es muy distinta a la enseñanza verdadera, pero su fin es un final de muerte. Su fin es un final de muerte. ¿Sabe por qué muchos de nosotros somos engañados con billetes falsos? Porque el billete falso es muy parecido al verdadero. El billete falsificado es muy parecido al bueno. De hecho, no estoy muy seguro, que algunos los montan en el mismo papel moneda. Algunos billetes falsos los montan en el mismo papel moneda, pero resulta que es falso. Y muchos de nosotros lo recibimos. ¿Por qué? Porque no somos buenos conocedores del dinero. No somos muy buen conocedor del dinero. Pero a un cajero de un banco que está acostumbrado a que por sus manos pasen billetes todo el día y todos los días, al tacto, de una vez, al agarrar un billete falso, al tacto ya lo distingue, lo aparta y dice: este no es verdadero, este es falso. Ya solamente al tacto, al tocarlo, lo aparta, y después va al otro proceso, lo mete a la lamparita, lo mete a la maquinita que prueba los verdaderos y los falsos, y determina de que el billete es falso. Pero que al tacto ya de una vez lo determinó que era falso. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a tratar con el billete verdadero. Si usted y yo no estamos enseñados a tratar con la buena enseñanza, con la enseñanza verdadera, cualquiera viene y nos introduce en nuestra mente y a nuestro espíritu una enseñanza falsa. Y nosotros le decimos amén. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con la enseñanza verdadera. Familia, habitúese a estudiar la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea su guía y sea su horizonte, para que cuando venga una enseñanza falsa, usted de una vez la detecte en el acto, sin tener que oír mucho. A veces cuando yo estoy buscando en internet, indagando y navegando en el internet, leyendo estudios y escritos allí, voy leyendo, abro un estudio y voy leyendo y ¡prum!, algo me llama la atención. Entonces me voy a la dirección de la página, me voy a ver quién lo escribe, qué organización. Ay, consigo la organización. No, este es mormón. Sí, Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Con razón. Tácata, lo desecho. Voy estudiando voy estudiando y voy leyendo. Me consigo una frase, una palabra, un concepto.
me voy al inicio de la página y busco la información de la página. Es testigo de Jehová. Con razón. Ya desecho el estudio. Pero por eso le digo, cada vez que usted investigue en internet, tiene que estar muy pendiente. Investigue bien la página y dése de cuenta de qué organización procede. ¿De qué organización procede? Porque de esta manera se introducen muchos logos, así como el apóstol Pablo lo está anunciando. Y que no se diga que no nos lo dijeron. ¿Cómo nos representamos nosotros al Padre a decirle, Dios Padre, pero yo no sabía? ¿Cómo que no sabía? Le va a traer a colación este día, esta enseñanza, este capítulo 20 de Hechos, versículo 30 y 31 y versículo 29. Le va a traer a memoria este capítulo y este versículo. Y el Señor le va a decir, no le dije por el apóstol Pablo y no les dije por el pastor Vladimir que estuvieran pendientes porque iban a entrar muchos lobos encubiertos de ovejas. Y es más que aún en medio de ustedes muchos lobos se iban a levantar y iban a tratar de torcer la doctrina. Yo estoy pendiente en enseñar una buena doctrina, pero usted tiene que estar pendiente en el transcurso de todos los días de su vida de qué deja entrar a su vida. Usted tiene que estar pendiente qué es lo que usted está dejando entrar a su vida. ¿Qué está dejando entrar a su vida por la vista? ¿Qué está dejando entrar a su vida por el oído? ¿Qué está dejando entrar en su vida a través de las relaciones sociales, a través de con quien usted se reúne? ¿Qué usted está permitiendo que entre a su vida? Si quien está manejando su vida es la circunstancia, si quien está manejando su vida es la enfermedad, si quien está manejando su vida es la finanza, ¿quién está manejando su vida? ¿O es la fe y la esperanza que nosotros tenemos en Dios? ¿Qué está manejando su vida? ¿El temor, la ansiedad o la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo dijo, ni siquiera mi vida estimo preciosa. Ni siquiera mi vida estimo preciosa, con tal de que termine con éxito el objetivo por el cual Dios me plantó en esta tierra. El objetivo por el cual Dios me plantó en esta iglesia. ¿Cuál es el objetivo para el cual Dios nos plantó? Para pregonar el evangelio del reino, para servir de trompeta, de chofar a todas las personas que se nos acerquen y decirle, Cristo viene pronto. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Nombre delante del cual toma nombre todas las familias de la tierra, y delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre, no hay otro puente. Recuerdan que hace unos domingos explicábamos, no hay otro máximo puente entre Dios y los hombres que Jesucristo. No hay otro máximo puente, es decir, no hay otro sumo pontífice, que es lo que traduce la palabra sumo pontífice, máximo puente. El único sumo pontífice de nuestra fe es Jesucristo. El único máximo puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. No es ningún hombre, es Jesucristo a su nombre. Por tanto, velad, versículo 31, y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No era echando cuentico, era amonestación desde el corazón, con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni ropas de nadie he codiciado. Otra versión dice, de nadie he recibido. Otra versión dice, a nadie he pedido. ¿Ok? No he codiciado. 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, ¿están qué? Estas manos.
que me han servido para trabajar y para ganarme la vida. ¿Cuánto hace falta este versículo y la enseñanza del apóstol Pablo a muchos predicadores manipuladores de la fe que existen en estos tiempos? A muchos manipuladores de la fe que lo único que hacen es predicar el evangelio por dinero, a cambio de dinero. Hay un comentario por allí que dice que el que predica el evangelio por ganancia, por dinero, tiene el infierno como ganancia. El que predica el evangelio por dinero tiene el infierno como ganancia. ¿Ok? El apóstol Pablo dijo y nos da una enseñanza. Para esto han servido estas manos, para proveer lo que he necesitado, y no tan solo para mí, sino para los que han trabajado conmigo. A esto no quiere decir que la iglesia no debe honrar a los ministros. Esto no quiere decir que la iglesia no debe honrar a sus pastores que han sido establecidos con Dios para cuidar de la grey y para enseñarles la palabra del Señor. No quiere decir, pero tampoco quiere decir que yo tengo que manipular y que vender el mensaje del evangelio del reino a su nombre. ¿Cuánta falta hace esta palabra entre los ministros de las redes, que lo que hacen es manipular a la población y a su congregación solo con mensajes de prosperidad, nada más? Dice el 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bienaventuranza en el dar que en el recibir. Es más bienaventurado el dar que el recibir. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Por eso Jesús es la máxima guía en nuestra vida, a tal punto de que Él dio hasta su vida para que tú y yo fuésemos enriquecidos en Él, para que tú y yo fuésemos salvos en Él, tuviésemos vida y el perdón de nuestros pecados en su muerte y en su resurrección. Cristo, un ejemplo en todo y de todo para nuestras vidas. Él no solamente dio algo, Él lo dio todo, hasta su vida la dio, para que tú y yo tuviésemos vida en Él, a su nombre. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos los que le amaban y le apreciaban en aquel momento, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron a la nave en que iba a partir. Unos versículos anteriores lo dijo claro. Dijo: yo voy a Jerusalén atado al Espíritu, ligado al Espíritu, encadenado al Espíritu, voy a Jerusalén. Y aunque no sé lo que me espera en Jerusalén, el Espíritu me da testimonio de que lo que me espera es persecución y cárcel. ¿Ok? Entonces, qué bueno es ser guiado por el Espíritu, iglesia. Qué bueno es cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu. Porque primero, si lo que viene es persecución a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lo dice, pero también nos fortalece para poder pasar por la tribulación y poder salir victorioso al otro lado de la tribulación. Amén. Fueron 40 días que Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, y de allí salió victorioso porque fue llevado por el Espíritu. Amén. No fue porque quiso ser grande que fue al desierto. No fue al desierto porque quería ser más que los escribas y los fariseos. Fue al desierto porque fue llevado por el Espíritu, y de allí salió fortalecido. Familia, que tu desierto no te debilite,
Que tu desierto, en vez de debilitarte, te fortalezca. Que tu desierto, en vez de achicopalarte, te realce el ánimo. Que tu desierto, en vez de debilitarte, te fortalezca en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para poder salir al próximo round, para poder pasar al próximo round, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y damos gracias a Dios en este momento? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana. Señor, nuestro anhelo en nuestros corazones es que tu palabra surta el efecto que tiene que surtir, Señor. Que tu palabra nos santifique y que tu palabra limpie nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.